Hey, what's up, ¿qué es lo que, hermanos? Sean bienvenidos todos a un video más aquí en mi canal, en mi perfil, donde sea que me estés viendo, hermano. Sean bienvenidos todos. Lo sé que lo estuve abandonadito estos 3 días que pasaron, hermano. Pero fue porque lastimosamente me dio el bicho, el COVID, o lo que como sea que termine ese hijo de puta. Me dio ese bicho raro, confirmado por la urgencia a la que fui. En la ciudad en la que estoy está un virus muy potente que nos mantuvo encerrados durante 2 años. Pues no sé, pero la cepa otra vez volvió y está dando en mi ciudad de una manera impresionante. Hay mucha gente que se está contagiando de eso. Mi familia pasó por eso. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les estuve contando que mi sobrino tenía una gripa, qué tal, que me la había pegado, qué tal? Pues resultó que no era una gripa cualquiera, no era una gripa cualquiera, era el bicho, el original, el que nos mantuvo encerrados. Me lo confirmó el médico con el que fui. Me mandaron unos tratamientos. Les cuento que el viernes la pasé súper horrible. Unas fiebres con unas temperaturas horribles, unos escalofríos, hermano, súper inmensos. Eh, Tuve escalofríos, ganas de vomitar. O sea, una vaina, hermano, súper, hiper, mega horrible, hermano. O sea, una vaina que yo decía, marica, ¿qué es esto? ¿Vale? ¿Qué está pasando? Me va a dar lo que es. Si me va a dar lo que es que me dé, pero no sabía ni qué hacer, hermano. No sabía dónde meter la cabeza, no sabía, o sea, no sabía qué pañito ponerme en la frente como para que se me quite la fiebre, no sabía qué medicamento tomar. O sea, una vaina súper horrible, me sentía apretado aquí del pecho. O sea, una vaina horrible, un moco amarillo, bro, unas flemas amarillas, una vaina que horrible. Incluso me raspé la nariz una vez que hice así como que y escupí así y eso lo boté con sangre y todo. O sea, una vaina, hermano, horrible. Ya hoy, lunes, ya me siento un poco mejor. Hoy en Colombia pues es festivo. Me siento mejor ya tanto física como emocionalmente, anímicamente. Ya me siento como que más ready. Y yo dije, no joda, vamos a aprovechar que ya estoy bien y vamos a empezar a grabar. Porque vamos metiéndole como dinamismo al canalcito, ¿sabes? No quería como que perder ese flow que llevamos aquí en el canal. Y pues nada, fueron unos días difíciles, una vaina horrible, pero es una gripa, hermano, que te tumba. O sea, te tumba de unas maneras. Ay, que yo digo, bro, cule vaina hijo de puta, hermano. O sea, cule vaina impresionante la manera en cómo te tumba, en cómo te llega a partir el pecho a la mitad. O sea, te pone de una forma que tú dices, no, marica, esto no puede ser así, esto no puede ser así. Igualmente, el contenido de hoy va a ser totalmente diferente. Hoy vamos a reaccionar a una vueltilla totalmente diferente a la música, porque yo les dije a ustedes que íbamos a empezar a implementar pues cosas nuevas, cosas diferentes al canal. Vamos a meterle música, pero también vamos a meterle contenido que a mí me guste. Estás en la libertad de verlo o no junto conmigo. Esto solamente es como para el fanático que es real, para el que es Mr. Fan de que es real, que le gusta pues verse los videos, reaccionar conmigo y que le gustan las cosas diferentes, porque también saturar el canal de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, como que sé que esto funciona por nicho, pero a ver, hermano, yo no estoy aquí para andar haciéndole feliz a la gente, yo quiero ser feliz yo mismo y el que quiere ser feliz junto conmigo, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y hoy, hermano, vamos a reaccionar, como ven en el título, lo que descubrimos sobre los Warren no debería salir a la luz. Hay que ver porque dentro de algunos meses se estrena la película El Conjuro 4, que de por sí me la voy a ver porque es una pelicularda, bro. Es la última de la saga de los Warren. Ay, escúcheme ese pecho como suena horrible.
Uy, perdón. Y nada, familia, este videito lo vamos a acompañar con unas salchichitas con papa y un yogurcito de melocotón para desayunar. Así que nada, vamos a ver qué es lo que con este videito. Las últimas semanas de mayo del 2025, la comunidad virtual explotó de indignación cuando se comunicó que Annabelle, la muñeca presuntamente poseída que habría dado origen a las películas que llevan su nombre, iba a ser movida de donde estaba. ¿Qué? Pero si ella no hay que no se puede sacar esa vaina. Y yo así, tengo entendido que esta vaina no pueden moverla de ahí. Razón, protagonizar una pequeña gira por diversas ciudades con la excusa de ser exhibida entre curiosos. Según los internautas, Pero si eso no se podía. Ey, familia, cuando toso, siento un sabor a alcantarilla en la garganta súper horrible. Qué catarro para saber asqueroso. Y lo peor es que no expulsa, sino que me suena aquí y no logro expulsar, ¿vale? Qué mierda. más críticos, todo se hacía con el frívolo fin de seguir promocionando películas, acción que además se llevaba a cabo sin contemplar la posible peligrosidad del objeto en cuestión. Los candentes debates no se hicieron esperar. Incluso se llegó a decir que Annabelle había aprovechado todo el revuelo para escapar. Circularon videos que contaban cómo la muñeca había desaparecido en un descuido de sus guardias y el asunto se volvió viral. Esto generó unas breves horas de pánico. ¿Y si lo que se decía de ella era cierto? ¿Y si la ambición humana había culminado en la liberación de una terrible presencia que podía causar estragos en su entorno? Todo se... ¿Te imaginas, bro? ¿Te imaginas que esa vaina esté libre ahora mismo? No, qué miedo. calmó cuando se supo que aquello había sido una noticia falsa. De todos modos, el asunto sirvió para reabrir viejos interrogantes. ¿Cuánto de real había en la historia de Annabelle? Las posibles respuestas no tardaron en hacerse escuchar, pero no nos adelantemos. Si hoy día Annabelle está en una caja de cristal, es gracias a que ahí es donde la colocaron quienes se encargaron de hacerla famosa hace más de 50 años. Y es de ellos de quienes tenemos que hablar. ¿Cómo fueron los primeros pasos de estos investigadores tan particulares? ¿Cómo lograron la fama que consiguieron? ¿Por qué tuvieron tantos detractores? ¿Qué evidencias de estafas hubo en sus casos? ¿Lucharon realmente contra el mal o solo se trató de personas con una gran capacidad para engañar a los demás? ¿De qué los... ¿Qué piensan ustedes sobre los Warren? ¿O qué piensan ustedes sobre las personas que son cazadores de fantasmas, exorcistas, de ese tipo de gente? ¿Qué piensan ustedes? A ver. los acusó una chica a la que solía verse con ellos? ¿Cuál fue el legado que dejaron sus archivos? ¿Qué es lo que hay hoy en día en el museo que armaron con todo lo recolectado en sus años, enfrentando demonios? Para tratar de dar respuestas a estas y otras preguntas, es que nos vamos a adentrar en este especial sobre los Warren. Bienvenidos a uno de estos nuevos especiales que estamos haciendo en el canal cada tanto. Si no vieron los anteriores, los invito a ver. Hicimos uno sobre el caso de Amityville, que está íntimamente relacionado con este de los Warren, así que si no... Uy, aguantaría verse también del caso de Amityville. ¿No lo vieron? Ahí hubieron muertos en verdad en el rodaje de esa película. Les voy a dejar el link al final para que lo vayan a ver. Y también tenemos uno del caso de Columbine, que también es súper completo y dura alrededor de 1 hora. Así que si no lo vieron también, los invito a ir a verlo. Y también tenemos otros de críptidos, de pie grande y demás. Así que les voy a dejar el link al final. Si este tipo de formato de video largo les interesa o les gusta, los invito a escribir en los comentarios la palabra especial, porque este es un especial, uno más, un especial de 1 hora. Y también me gustaría, Aude, ¿qué es lo que ustedes opinan, sus propias conclusiones? Ahora es el momento de relajarse, de apagar la... Te presto 10.000 euros, te enseño a invertirlos, te doy acceso a un canal privado en el que te comparto absolutamente. Ahora sí. Que lo cambiaría todo. Cuando El Conjuro llegó a las salas de cine en 2014, el género de terror vivió un gran resurgimiento. A su vez, se daba inicio a una de las sagas más taquilleras de los últimos años, una saga a la que no iban a faltarle maldiciones, posesiones y sustos de todo tipo.
Pero el conjuro no solo dejaría en evidencia cuánto pueden recaudar las historias de fantasmas, sino que pondría el foco en dos personas muy particulares y de absoluta relevancia en el universo paranormal. Dos personas que ya habían conquistado la cultura popular hacía unos años, pero que con las películas de aquella saga volverían a recobrar su vigencia. Sin ellos, no se habrían construido ciertos imaginarios que hoy tenemos más que naturalizados, y hasta es probable que sin su influencia, lo que sabemos o creemos saber de exorcismos y casas encantadas, por ejemplo, no sería lo mismo. ¿Te parece exagerado? No lo es. Lo primero que tenemos que saber es que la mayor parte de los casos que se saben de los Warren, antes de que se convirtieran en figuras públicas, lo sabemos por boca de los mismos Warren, y la historia que se encargaron de inmortalizar empieza con una pequeña nacida en Bridgeport, Connecticut, el 31 de enero de 1927. Proveniente de una familia muy creyente, esta niña, bautizada como Lorraine Rita Moran, cumpliría sus primeros años de estudio en un colegio... Pero ¿saben algo? Yo me he dado cuenta que las cosas paranormales, las ovnis, la ufología y todo eso, como que tenían más presencia y como que había más avistamientos y más cosas en la época antigua que en la de hoy en día, hermano. ¿No se han dado cuenta de eso? A medida que pasaron los tiempos, como que las presencias y las apariciones como que disminuyeron muchísimo. Católico para mujeres. Fue en aquel sitio donde con tan solo 7 años Lorraine descubriría que no era como el resto de sus compañeras. Una mañana como cualquier otra se había acercado a una de las monjas que siempre estaban recorriendo el recinto y le había dicho que estaba deslumbrada por las luces que salían de su cuerpo. La monja la miró con el entrecejo fruncido, sin terminar de entender lo que la otra le decía. Lorraine sonrió y le repitió que el poderoso brillo que emanaba le resultaba poco menos que hipnótico. Cuando su interlocutora siguió seria, la niña abandonó su gesto risueño. Según contaría más adelante, desde que tenía uso de razón había podido ver ciertas luminiscencias que se desprendían de personas y animales, algo que hasta ese día había creído que le pasaba a todos. La monja con la que había hablado la castigó por considerarla una mentirosa y la obligó a pasar la tarde rezando. Pero fíjate, o sea, yo no es que tenga eso, pero yo tengo algo que yo logro identificar el aura de la gente, ¿sabes? Cuando yo veo que alguien tiene como que una aura muy pesada, como que yo no sé, pero le noto como que cierta oscuridad detrás, como que cierta cosa atrás que lo tiene abrazado así, pero de maldad, ¿sabes? En cambio, cuando veo a alguien con buena energía, bro, lo noto como que brilla mucho, como que se ve muy así luminiscente, ¿sabes? Que lo veo maravilloso, ¿sabes? Una vaina increíble. Yo noto mucho eso, hermano. Lo noto demasiado, o sea, noto la vibra de la gente. Lorraine obedeció sin... No sé si tenga que ver con lo mismo, pero, o sea, me he salvado de muchas cosas gracias a eso. Demasiadas cosas me he salvado. inmutarse, pero mientras de su boca salían oraciones, en su cerebro todo se ponía patas para arriba. ¿Por qué la había mirado así la monja? ¿Entonces era una chica especial? ¿Acaso hablar de ese don solo le traería problemas? ¿Tal vez lo mejor era mantener todo esto oculto? Las cosas no mejoraron cuando un poco más grande leyó sobre el aura y se dirigió hacia sus progenitores con entusiasmo, creyendo que había develado el enigma. Sin muchos preámbulos les dijo que según estimaba, tenía la habilidad de ver esa tan particular energía de la que se hablaba en las revistas de parapsicología. Sus padres le dijeron que el chiste no tenía gracia y dieron por cerrado el asunto. Cuando Lorraine intentó con sus amigos, solo consiguió que se rieran y luego cambiaran de tema. Efectivamente parecía que hablar de lo que realmente le pasaba no era una opción válida, por lo que la joven pasó los siguientes años disfrutando de su particularidad, pero sin compartirla con el mundo. Esto la volvió una persona un tanto solitaria, cosa a la que no tardó en acostumbrarse. De espíritu curioso, Lorraine pasaba horas y horas en su cuarto, revisando viejos libros, atraída por mundos de ficción y tratados de antaño. A su vida intelectual se le sumaba un amor por el teatro, pasión que compartía con su madre.
Fue por esto que un día, cuando tenía 16 años, ambas se dirigieron al Teatro Colonial Bridgeport, uno de los más lujosos de la zona. Una vez ahí, Lorraine quedaría impactada, pero no por el drama que vería transcurrir sobre las tablas, sino por la presencia de un chico que tenía su misma edad y que trabajaba acomodando a los espectadores. Los jóvenes apenas tuvieron tiempo de cruzar miradas, pero con eso fue suficiente. No sabemos si Lorraine habrá visto un aura particular en él. Sí sabemos que se había enamorado. Grata fue su sorpresa cuando al terminar la función, el muchacho se le acercó para charlar. Estaba claro que entre ellos había química. Ella le tendió la mano y se presentó. Él se le apretó con fuerza y le dijo su nombre. Se llamaba Ed. Era el comienzo de una relación que marcaría a fuego el mundo del esoterismo y del ocultismo. Dos almas gemelas. Cuando Lorraine y Ed descubrieron que se llevaban bien, comenzaron a frecuentarse ya sin presencia de otras personas. En esas charlas privadas donde se reían y coqueteaban, empezaron a filtrarse ciertas confidencias. De ese modo, Lorraine había descubierto que Ed, al igual que ella, se había acostumbrado a no contar ciertas cosas que le pasaban. Pero la diferencia del Warren de Ed de la película, el de la vida real, joder, el de la película lo pusieron demasiado guapo. El chico había nacido Porque, bro, qué diferencia, hermano. el 7 de septiembre de 1926 y su infancia había transcurrido sin mayores sobresaltos hasta sus tiernos 5 años. Entonces, todo había mutado en pesadilla. Según contaría, a partir de esa edad y a los 12 años, había sido víctima de fenómenos muy difíciles de explicar. Fenómenos que le habían valido la burla de otros chicos y el escepticismo de sus padres. Ed tenía su cama frente a un enorme placar. Wait. Toma un pico. Ay, tengo que buscar una bolsita para poder escupir. Ay, Dios. Estas enfermedades. ¿Por qué tuvo que existir eso, bro? ¿Por qué tuvieron que crear eso, vale? Ok. Entre las 2 y las 3 de la mañana, ese placar dejaba de ser un mueble inofensivo para convertirse en el protagonista de sus más profundos miedos. La puerta del mismo se abría sola y el asustado niño veía desfilar frente a sí unas presencias hostiles. La más frecuente era una anciana que lo observaba enojada y parecía amenazarlo con sus gestos. Acto seguido la temperatura bajaba, el vapor comenzaba a salir de su boca y unos susurros que parecían venir de todos lados a la vez lo llenaban todo. Tampoco faltaban unos extraños rasguños provenientes de debajo de la cama. Su habitación, básicamente, pasaba de estar en el más absoluto de los silencios a estar repletas de sonidos imposibles de rastrear. ¿Cómo terminaba aquello? Con Ed metido en la cama de sus padres, que lo retaban y le decían que ya estaba grande para comportarse como un cobarde. Joda, pero cules de papás esos hijos de puta, loco. A ver, ¿ustedes en lo personal han tenido alguna situación donde ustedes se vean presionados a decir, no, me tengo que levantar de aquí porque tengo mucho miedo? Yo en lo personal sí, pero lo que hago es que yo me pongo a orar. Aunque no crean, hermano, la oración sirve, así sea para que tú psicológicamente te tranquilices, pero lo que es lo quita del cuarto, hermano. Lo digo, bro, porque a mí me han pasado unas vainas increíbles. O sea, me han pasado unas vainas increíbles que yo lo conté en el canal anterior que yo tenía en el secundario, pero lo puedo contar aquí rapidito, que es cuando yo estaba en la casa de mi mejor amiga y ella me dice como que no, Diego, ve abajo para que me ayudes mientras yo me cambio. Ella está en el segundo piso. Mientras yo me cambio, ve abajo y dale de comer a los perros. La comida está en la alacena, en un cuartico dentro de la cocina. Yo bajo a la cocina, abro la puerta y te juro, hermano, que cuando yo abro la puerta y voy a coger la comida de los perros, a mí me hacen en la puerta así. Pum, pum, pum. 3 veces.
Bro, yo sentí un escalofrío en la espalda, pero yo estoy muy claro que no hay que demostrar miedo en esos momentos ya. Y yo ignoré todo completamente y yo empecé a darle la comida a los perros. Entonces, en uno, cuando yo empecé a darle la comida a los perros, a mí me pasó algo que empezamos a ver una película y la película era El exorcismo del Papa, me acuerdo yo. Y la película, el Papa exorciza un demonio que a mí en una oración me salió decirlo, ¿sabes? A mí una vez en la iglesia, yo estaba orando y yo empecé a decir, sal de mi cuerpo. No voy a decir el nombre del demonio porque no lo quiero pronunciar, ni lo quiero manifestar, ni nada, pero empieza por as, ¿sabes? Y yo decía, sal de mí, as, sal de mí, as. Y yo decía, ¿por qué estoy diciendo ese nombre si yo no conozco ese nombre? Ni ese demonio no lo conozco. Pero yo lo decía, y justamente ese día que yo estaba viendo la película con mi mejor amiga, que me tocaron la puerta 3 veces. En la película justamente el pastor exorciza, perdón, a ese mismo demonio que yo mencioné. Y da la casualidad o la causalidad, no sé, que en ese preciso momento en mi casa, mi hermano estaba en este computador viendo una serie, yo no sé qué era lo que estaba haciendo, y de repente del YouTube empezó a reproducirse unas alabanzas que dice mi hermano que era como si me estuvieran describiendo a mí. Y mi hermano se puso a llorar. Y en ese preciso momento, mi hermano escuchó una voz en su cabeza que empezaba a decirle, quita las alabanzas, quita las alabanzas, quita las alabanzas. Y mi hermano, que se asustó tanto, que él lo que hizo fue que cerró los ojos y decía que no le iba a quitar, que no le iba a quitar, que no le iba a quitar. Sonaron 3 alabanzas iguales más y de repente él me dice que en la voz se le fue de la cabeza. Y cuando yo llegué de la casa de mi mejor amiga, después de haberme pasado eso, cuando llegué acá a la casa, yo prendí el computador y precisamente estaban sonando unas alabanzas y eran las mismas que mi hermano había colocado. O sea, que se le habían colocado a él. Y esa misma noche mi hermano tuvo una pesadilla con no sé con qué era, pero él me contó que era una pesadilla súper fuerte donde a mí me estaban como que queriendo raptar. Una sombra, yo no sé. Y yo como que, uy, y yo esa misma noche no pude dormir bien. O sea, no pude dormir bien. Era como una sensación así de incomodidad. Incluso me desperté a las 3:33 de la madrugada, que es una hora que, hermano, súper rara que me haya despertado a esa hora. Porque yo me desperté y yo desbloqueé el celular y yo vi la hora y yo, uy. Y lo que hice fue que me arropé otra vez y me volví a dormir. Y después con los siguientes días yo me puse a orar en el cuarto, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, o sea, me puse a orarlo. Y fue como que empecé a sentir calma un poquitico. Y después cuando dejé de orar, otra vez empezaron a suceder vainas, marica. Y han estado durante la semana sucediendo cosas muy extrañas, muy, muy extrañas. Que ya gracias a Dios, pues yo puse claro a mi familia y les dije, hey, empiecen a orar, empiecen a buscar de Dios, empecemos a buscar todo de Dios porque hay algo que está queriendo perturbar la paz de la familia. Y estoy 100% seguro que es así, hermano. Y las cosas así espirituales yo las creo. Yo las creo porque me han pasado, hermano. Desde niñito me han pasado cosas espirituales súper horribles y ahora grande. Cada vez que quiero acceder a esto de mis videos, de mis sueños, pensar en progresar y eso, siento que siempre hay como una sombra que no me quiere permitir que yo haga eso, ¿sabes? Siempre me quiere tener, siempre me quiere como que yo no avance, ¿sabes? Siempre me quiere tener como que en la miseria, siempre que me quiere tener como que en la tristeza. Y esa era la misma sombra y era la misma energía que me atrapó meses atrás que no me permitía hacer video. Era la misma sensación y yo decía, esta vez no vas a poder. Y así fue, hermano. Hasta ahora voy ganando la batalla y por eso estoy yendo mucho a iglesia, hermano, porque siento que hay algo que no me está queriendo que yo avance, ¿sabes?
y es algo espiritual. Pero no va a poder, hermano, no va a poder conmigo, créelo. Al igual que Lorraine se había convencido de que lo mejor que podía hacer para que no lo miraran como un loco era no mencionar aquello. Ni eso ni los otros detalles que, según él, hacían de su casa de la infancia una casa embrujada. Como cabe imaginar, Ed y Lorraine se sintieron muy a gusto por haberse encontrado. A su manera, ambos eran marginales que se habían acostumbrado a mentir a su entorno para no ser señalados de raros. Ahora juntos, el mundo les daba una especie de consuelo que decidieron no desaprovechar. A esa empatía le siguió el amor y pronto estuvieron comprometidos y envueltos en una suerte de idilio, al menos hasta que se desató la Segunda Guerra Mundial. Ed se alistó en la Marina a los 17 años y sirvió a su país en el extranjero, mientras Lorraine le dedicaba sus plegarias nocturnas, esperando que nada le pasara. Plegarias que, dicho sea de paso, dieron sus frutos. Es que en determinado momento el barco en el que Ed estaba fue hundido y el joven fue uno de los pocos sobrevivientes, lo que le valió una licencia de 30 días. Sin perder un solo segundo, Ed usó esos días para volver a su hogar y proponerle casamiento a Lorraine. No sabía si iba a poder salir efectivamente vivo de la contienda y no quería volver al frente sin estar casado con esa chica con la que se sentía tan profundamente conectado. La ceremonia fue fugaz, pero emotiva. Cuando Ed volvió a la guerra, lo hizo con energías renovadas. Culé viaje esa vaina, hermano, lo de la guerra. También estamos viviendo unos momentos del mundo, hijo de puta, madre. Al tiempo regresó sano y salvo y se encontró con una gran sorpresa. Lorraine había dado a luz a una hija fruto de su amor, Judy. La pareja finalmente se estableció y se dedicaron a crecer como familia. ¿Su único problema? Las finanzas. Ed le contó a Lorraine que otra de sus pasiones, aparte de todo lo relacionado con lo esotérico, era la pintura. Ella se volvió gran admiradora de sus paisajes urbanos e incluso estuvo a su lado al momento en que realizó su primera exhibición. Sin embargo, a pesar de que no era malo con los pinceles, él no consiguió mucho prestigio entre otros artistas. Sin perder el entusiasmo y dispuesto a no rendirse, consiguió un trabajo como conductor de un bus para ganar dinero. De este asunto se desprendería un suceso que más adelante dejaría en claro que no todo en esos años había sido como los Warren contaban. De esto hablaremos un poquito más adelante. Por ahora nos basta con saber que entre una cosa y otra, Ed se siguió perfeccionando frente a los bastidores y en determinado momento decidió agregarle a sus dibujos detalles paranormales, fantasmas, espíritus, demonios. ¿El resultado? Bueno, pudo notar que la gente miraba sus cuadros de otra manera, con una extraña fascinación. Ahora sí les interesaba. Y esa noche, tal vez un poco de casualidad, fue cuando los Warren lograron crear su primer negocio. Colombia está llena de personas súper talentosas de más de 50 que solo por su edad creen que no. Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Por esa época, entre Lorraine y Ed elaboraron un modus operandi que sería la puerta para sus primeras investigaciones. El primer paso consistía en prestar atención a las cosas que se hablaban por la ciudad. La pareja había descubierto que si uno era lo suficientemente persuasivo, podía llegar a encontrarse con esa clase de historias que por lo general son susurradas cuando se corta la luz o cae la tarde. Historias que hablan de entes que no deberían estar en este plano o muertos que vuelven de vaya uno a saber dónde para reclamar lo que creen que le corresponde. Descubrieron también que aunque todos se mostraban escépticos al principio, bastaba con alimentar un poco el fuego para que los temores reales emergieran. A la luz de la racionalidad, todas aquellas cosas parecían tontas. Luego, un paso más allá, tras los límites de la incertidumbre, todos terminaban adhiriendo a ese viejo refrán que dice que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Esto les demostró a los Warren que no eran unos raros por sentirse fascinados por lo paranormal, solo eran la parte visible de toda una sociedad que la mayoría del tiempo prefería fingir que era mucho más valiente de lo que realmente era. Tantas historias se escucharon por esos años que pudieron... Familia, disculpen por la tosedera y por la regurgitadera, pero si no expulso, bro, me muero aquí. Elaborar un mapa propio con todas las casas que tenían fama de estar embrujadas y que se encontraban en el vecindario. ¿Y qué hacían a continuación? Simple. Iban hasta alguno de estos lugares y se paraban frente a la propiedad. Ed sacaba sus pinceles y se ponía a pintar bajo el escrutinio de Lorraine, que de vez en cuando cerraba los ojos y estiraba las manos como en trance.
Al poco rato, esta actitud empezaba a llamar la atención de los dueños de la casa. Entonces los Warren daban la estocada final. Con una enorme sonrisa, Ed se presentaba y les mostraba el dibujo a los incautos propietarios. Estos podían ver una pintura realista de su hogar, lo que les sacaba una sonrisa. Sin embargo, a los segundos se percataban de algo más. El dibujo siempre mostraba extrañas sombras merodeando por el jardín o apareciendo en ventanas. Interrogados sobre... Uy, qué miedo, vale, que te hagan un cuadro a tu casa y de repente te hagan así un fantasma y que apareciendo en tu puerta, alguna vaina así. ¿Por qué había pintado eso, Ed? No perdía la compostura. Con tono pausado y afable, explicaba que tanto él como su compañera eran capaces de ver cosas que otros no. Dicho de otro modo, lo que se podía ver en los dibujos no era otra cosa que las manifestaciones que ellos, gracias a sus sentidos más desarrollados, podían captar. Y eso no era todo. Lorraine entonces sugería a su interlocutor que podían regalarle el dibujo, siempre y cuando los dejaran visitar la propiedad por dentro, por curiosidad y porque tal vez supieran cómo ayudar. Las reacciones eran de lo más diversas. Algunos terminaban echando a la extraña pareja sin muchas explicaciones, sintiéndose ciertamente invadidos. Otros dudaban y quizás recordaban el modo en que alguna puerta se había abierto sola por la noche, o los ruidos de pisadas que se escuchaban en las habitaciones presuntamente vacías. Así los Warren comenzaron a hacer sus investigaciones de primera mano. Según decían, no cobraban dinero. A menudo Ed realizaba investigaciones con grabadora en mano, mientras Lorraine, con los sentimientos a flor de piel, se dejaba guiar por visiones. Recogían testimonios, registraban psicofonías, tomaban fotografías y sobre todo, dejaban su marca, cruces, agua bendita y una advertencia clara. Ah, pero ven acá, la Lorraine tenía pedazo de tarro, ¿viste? Cule cabeza, hijo de puta, loco, mira. Cule bolinchón, loco. Si no era psíquica con esa pedazo de cabeza, bro, joda. El mal era real y había que estar alerta. De esta manera su reputación creció. Y con esto también crecieron los casos. Comenzaron a escuchar historias más turbias, más truculentas, más retorcidas. Ya con su primer recuento de archivos propios en 1952, los Warren fundaron la New England Society for Psychic Research, la primera organización dedicada a la investigación paranormal en Estados Unidos. El objetivo era simple: documentar, estudiar y, si era posible, liberar a personas de presencias demoníacas o entidades malignas que habitaban en sus hogares. Por ese entonces sus cartas de presentación comenzaron a ser más solemnes. Ella se autoproclamó medium y clarividente, mientras él se llamó demonólogo autodidacta. También pulieron sus personalidades. Ella era casi una mártir, siempre era empática y comprensiva, atravesaba por sensaciones que la sobrepasaban. Él nunca perdía la compostura, era serio y brindaba calma con su voz grave. No lo sabían, o quizás sí, pero estaban poniendo la piedra fundacional de lo que terminaría siendo un real imperio. Inquietos y siempre en acción, comenzaron a publicar varios libros. Todas obras cortas, pero de alto impacto, donde dejaban constancia de sus aventuras. De hecho, en formato papel, narraron una de sus peripecias más asombrosas, la de haber investigado la rectoría de Borley, en Essex, que tiene la fama de ser la casa más endemoniada de Inglaterra. Con el tiempo, alguien diría que estando en Inglaterra, los Warren apenas habían estado... Por su ciudad o por donde ustedes viven, ¿hay algún lugar que esté catalogado como embrujado, endemoniado? Por acá, por donde yo vivo, hay un lugar que es como un hospital psiquiátrico que está abandonado y ahí dicen que hay de todo, o sea, que hay una locura de gente metida allá que tanto se drogan como que practican cosas raras y que incluso hay espíritus y demonios y vainas, o sea, está bien infestado de mala energía esa vaina y tú pasas por ahí y se ve, se nota. Los terrenos circundantes a la propiedad, sin jamás adentrarse en ella. Pero aquellos rumores no importaron. Los libros se vendían mejor que los cuadros, y la gente ya empezaba a comunicarse con Ed y Lorraine sin que tuvieran que ir de puerta en puerta. Nadie sabía cuánto había de verdad o mentira. Lo que quedaba claro era que la pareja profesaba una pasión real por todo lo esotérico, y también por los billetes. O esto es lo que sostenían quienes los miraban con malos ojos. Y es que en poco tiempo los Warren
comenzaron a entrometerse en casos que los llevarían a la fama mundial, a la vez que incrementarían de modo significativo sus ingresos. Uno de esos primeros casos fue el de la ya mencionada Annabelle. Cuando hay una gran guerra Uy, en algún lugar del universo, entramos en terreno turbio. siempre La muñeca maldita. Aquí es lo bueno. Es pequeña, de trapo, aparentemente inofensiva. Su rostro no tiene la sonrisa burlona, ni los ojos vidriosos de porcelana que el cine nos impuso. No se parece a Chucky ni a los horrores de las vitrinas victorianas. De hecho, Annabelle parece sacada de un catálogo Pero es que, infantil de los años si tú 50. te das cuenta, o sea, mira, la muñeca pues se ve inofensiva entre muchas comillas, pero mira el pedazo de man que está al lado. ¿Saben? Los que saben de demonología saben quién es este. Y, ojito, cositas turbias. Pero bajo esa fachada simple, según los Warren, Mira. Uy, no. se esconde una de las entidades más peligrosas con las que se enfrentaron en toda su carrera. Annabelle no es solo un caso, es un símbolo, un emblema de todo lo que los Warren representaban. Objetos poseídos, puertas abiertas, entidades malignas disfrazadas de inocencia. Su historia comenzó en 1970. Una joven llamada Donna, estudiante de enfermería, vivía junto a su compañera Angie en un departamento modesto. Como regalo de cumpleaños, su madre le obsequió una muñeca de trapo Raggedy Ann, comprada en una de las tiendas de antigüedades. Al principio, Annabelle era solo decoración, pero poco a poco comenzaron a notar cosas extrañas. La muñeca, por ejemplo, cambiaba de posición sin que nadie la tocara. A veces, aparecía en diferentes habitaciones. En otras ocasiones, dejaba notas escritas en papel pergamino que decían cosas como «ayúdanos» o «ayúdame», a pesar de que no había pergamino en la casa, ni nadie recordaba tener este tipo de tinta o escritura. Pero lo más inquietante fue cuando encontraron a Annabelle con sangre en sus manos. Asustadas, las chicas contactaron a una medium. Esta les reveló que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. Según el relato, Annabelle había muerto trágicamente en los terrenos donde se había construido el edificio y su espíritu buscaba refugio. Las muchachas, conmovidas, le dieron permiso para quedarse. Ahí fue cuando, en palabra de los Warren, cometieron el error fatal. Al poco tiempo, las manifestaciones se intensificaron. Golpes, ruidos, sombras. Un amigo de las jóvenes, Lou, comenzó a tener pesadillas. Esta muñeca, el que creó el diseño de esta muñeca, bro, tiene problemas, bro, psicológicos. Hay un hijo de puta horrible, marica. Con la muñeca. En una ocasión soñó que Annabelle lo estrangulaba. Días después, despertó con marcas de garras en el pecho. Fue entonces que los Warren... Papi, fuese yo y cojo a Annabelle como la película ¿Y dónde está el fantasma? Que el negrito coge y la pica y pim, prim, prim. Ah, si malparía me vas a asustar. Prim, prim, prim. Pega una pichera para que sea seria. Entraron en escena. Tras analizar el caso, Ed determinó que todo había sido una trampa. Según él, el espíritu nunca había sido una niña. Esa historia había sido una fachada para ganarse la simpatía de las chicas. ¿Una fachada perpetuada por quién? Por un demonio que había usado ese disfraz emocional para obtener permiso y así habitar el objeto. El equipo de los Warren, junto a un sacerdote, realizaron una bendición en el lugar y retiraron la muñeca. Tras analizarlo brevemente, la llevaron a su casa y la encerraron en una caja de cristal. A la caja le pusieron un candado y, por si acaso, colocaron una advertencia clara de no abrir. Vale mencionar que ninguno de los incidentes relatados tiene documentación oficial. También es probable que conozcan esta historia, pero con algunos detalles cambiados. A medida que el tiempo pasa, el mito se fue alimentando de diferentes versiones. Es importante resaltar a su vez que el supuesto papel pergamino nunca fue conservado ni analizado, y no hay fotografías ni registros reales del exorcismo. El joven Lou, presunta víctima, nunca apareció públicamente para confirmar los ataques. Más aún, varios investigadores racionalistas consideran que los Warren simplemente tomaron una muñeca común, le inventaron un trasfondo demoníaco y la usaron como atracción central de su por entonces precario museo.
Un museo que no tardaría en crecer y crecer, y más cuando llegara a manos de los Warren la historia que los convertiría en personajes públicos. Estoy hablando del caso de la familia Perron. La granja maldita de Harrisville. Se supone que la película La de la película. Se supone que esto pasó en la vida real. El Conjuro es una adaptación de este caso. Para muchos, la película se toma demasiadas libertades creativas con afán de incrementar un terror que no fue tal. Por su lado, quienes deciden creer, Marica, sugieren que los guionistas esa parte de la bruja en esa película sí me cagó la primera vez que me la vi, bro. ¡Guau! ¡Qué calera! se quedaron cortos. A principios de los años 70, la familia Perron, compuesta por Roger, Carolyn y sus 5 hijas, se mudó a una antigua granja colonial en Harrisville, Rhode Island. Desde los primeros días comenzaron a notar cosas extrañas, ruidos de pasos en el ático, olores nauseabundos que aparecían de la nada, objetos que se movían solos y sombras que acechaban desde las esquinas. Pero lo más aterrador eran las apariciones. Las hijas describían figuras de mujeres con rostros desfigurados, mientras Carolyn, la madre, sentía que una presencia intentaba poseerla. La historia local hablaba de una mujer llamada Bathsheba, acusada de brujería en el siglo XIX. Se decía que había sacrificado a su hijo como ofrenda a Satanás y luego se había ahorcado en la propiedad. Qué asco. Los Warren llegaron tras ser contactados por Caroline. Lorraine, al entrar en la casa, aseguró que había una entidad oscura que efectivamente se presentaba como Bathsheba. La sed de cerveza fría existe. Por eso Tada llega en minutos a tu casa. Tada, listos para lo que salga. Pero que en realidad era un espíritu demoníaco camuflado. Según Ed, la entidad buscaba controlar a Caroline para destruir a su familia desde dentro. Durante su intervención, los Warren realizaron sesiones de limpieza espiritual, pero no llegó a concretarse un exorcismo formal. A medida que los fenómenos se intensificaban, Roger expulsó a los Warren de la casa, temiendo que sus rituales empeoraran las cosas. La familia permaneció en la casa por casi 10 años y aunque los fenómenos nunca desaparecieron del todo, lograron convivir con ellos hasta que finalmente se mudaron. En años posteriores, Andrea Perron, una de las hijas, escribió 3 libros sobre lo sucedido, asegurando que todo fue real. Según ella, Hollywood apenas rozó la superficie de lo que realmente ocurrió. Los escépticos, por supuesto, apuntan a una serie de cuestiones que podrían desbaratar todo: la falta de evidencia física, el aislamiento de la granja como terreno fértil para la sugestión y la posibilidad de que ciertas visiones fueran producto del estrés y del encierro. También empezaría a repetirse algo que los detractores de la pareja no dejarían de notar en los casos venideros. Los Warren se valían de testimonios de personas asustadas y muchas veces vulnerables por alguna razón, ya sea adicciones, deudas o problemas psicológicos. Entonces, ¿empezaban los Warren a estar conectados cada vez más profundamente con ese universo oculto que tanto profesaban? ¿O daban sus primeros pasos como los manipuladores que para muchos son? Hoy día, la actual propietaria del terreno donde vivieron los Perron hizo su propia averiguación con investigadores privados, con quienes ha trabajado para refutar las historias de brujería y muertes trágicas en esa casa. Aunque sus informes son bien documentados, pocos les prestan atención. Siempre es más atractiva una historia de fantasmas. Como sea, Claro. tratar el caso Perron hizo que los Warren dieran sus primeras notas televisivas. Para ese entonces, el pasado de Ed como conductor de autobuses había quedado enterrado. Y si bien aún pintaba, ya tenía mucho menos tiempo para hacerlo. Ahora se había convertido en un exorcista, o eso decía. De hecho, se jactaba de ser el único exorcista laico. La vida de él y de Lorraine dentro del mundo paranormal recién estaba comenzando. Mira, de cierta parte ahí yo puedo decirte que es falso porque es que tú no te puedes autoproclamar exorcista. Ya, eso tienes que tener un estudio teológico, un estudio ¿cómo se le dice? De lo de la catedral. No sé ahora bien cómo se dice. Pero tienes que tener como que ciertos avales por la Iglesia Católica, ¿sí me entiendes? Para tú poder considerarte un exorcista. Muy pronto llegaría el caso que los catapultaría. Estoy hablando de un caso tan terrible como fascinante. El horror de Amityville.
Primero quiero recordarles que ya hicimos un especial sobre el caso de Amityville, un especial que dura alrededor de 1 hora contando absolutamente todo el caso. Así que si no lo vieron, los invito a verlo, les dejo el link al final de este video. Cuando se menciona Amityville, la mayoría piensa en una casa colonial holandesa de 3 pisos, con 2 ventanas en forma de ojos mirando al vacío. Se convirtió con las décadas en un ícono del terror. Es además el epicentro de libros, películas, documentales y pesadillas. Muchas pesadillas. Pero antes de ser una franquicia, Amityville fue un caso real que conmocionó a una sociedad. O al menos eso se dijo. La historia es atractiva por una razón muy específica. Combina asesinato, posesiones demoníacas, presencias oscuras y a los Warren, por supuesto. Pero también está llena de contradicciones, silencios incómodos y acusaciones de fraude. Es en muchos sentidos el ejemplo perfecto de cómo el mito puede devorar a la verdad. En noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald Butch DeFeo se presentó en un bar de la zona bajo los efectos de estupefacientes. A los gritos, dijo que alguien habría matado a su familia. Efectivamente, sus padres y 4 hermanos habían sido asesinados con múltiples disparos. No había señales de forcejeos y por alguna razón los vecinos no habían escuchado nada. Al principio, DeFeo habló de la posible culpabilidad de la mafia, pero sus coartadas no tardaron en caer y se pudo demostrar que había tenido un rol activo en los asesinatos. El joven fue arrestado de inmediato y a los meses se llevó a cabo un juicio que en lugar de esclarecer el panorama, abrió más y más puertas. DeFeo dio muchas versiones de los hechos, algunas realmente descabelladas. Cuando ya no supo qué más agregar, jugó su última carta y alegó que voces en la casa le habían ordenado matar. Nadie le creyó y fue condenado. La historia podría haber terminado ahí, pero nada más lejos de la realidad. En diciembre de 1975, George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos, se mudaron a la casa donde todo había tenido lugar. La compraron a precio reducido, creyendo que habían hecho el negocio de sus vidas. Sin embargo, 28 días después, terminarían yéndose del sitio sin siquiera haber desarmado sus valijas. Las razones: la casa parecía viva y no quería tenerlos allí. George Lutz, a su vez, había comenzado a cambiar. Se había vuelto irritable y frío. Se despertaba cada noche a las 3:15 am, la supuesta hora de los asesinatos, y se quedaba por horas mirando el fuego como en trance. Su mujer comenzó a sufrir visiones. Esa es una hora muy fuerte, hermano. Como les dije yo ahorita que les eché la historia, yo llevo a veces días que me despierto mucho tiempo a esa hora, bro. O sea, días de seguido donde me despierto a esa hora. Y sus hijos eran atacados desde las sombras. Enrique, ¿cuál es la forma más fácil de ganar dinero sin salir de casa? Vale, ponte un cronómetro. Paso. Y ahí no terminaba todo. Aparecían huellas extrañas en el exterior de la propiedad. Las paredes se teñían de rojo. El perro de la familia le ladraba a la nada y las puertas saltaban de sus goznes. En 1976, Ed y Lorraine fueron invitados por un canal de televisión para investigar la casa. Según Lorraine, la energía del lugar era insoportablemente oscura. Durante la sesión, ella afirmó sentir la presencia de algo inhumano. Ed tomó fotografías, grabó sonidos y uno de sus asistentes logró una de las imágenes más famosas: la figura fantasmal de un niño asomando desde una habitación, en teoría vacía. ¿Quién era esa entidad? Los Warren afirmaron que nunca habían sentido una presencia tan fuerte como la de Amityville. Sin embargo, con el tiempo algunas algunas máscaras comenzaron a caer. Pasados unos meses, los Lutz colaboraron con el autor Jay Anson, quien escribió el libro El horror de Amityville, un libro que vendió millones de copias y fue adaptado al cine en 1979. Desde entonces, la casa se convirtió en una leyenda, al menos hasta que el abogado de Ronald DeFeo, William Weber, declaró que él mismo había inventado la historia con los Lutz para obtener dinero con un libro
y ver si de este modo podía conseguir librar a su defendido. Cuando esto salió a la luz, comenzaron a surgir las controversias y muchos de los que hasta ese momento habían dicho sentir algo en la casa se retractaron o dejaron de dar notas. Los nuevos propietarios del inmueble, que vivieron allí por más de una década, afirmaron que jamás les ocurrió nada extraño. Investigadores independientes encontraron inconsistencias en el testimonio de los Lutz. Incluso la famosa foto del niño fantasma fue cuestionada. Se descubrió que un miembro del equipo vestía una camisa blanca y fue fotografiado por error con exposición larga. ¿Qué sabían los Warren y qué habían decidido callar? Imposible saberlo. ¿Habían sido engañados por los Lutz o habían sido cómplices de un montaje? Ed y Lorraine siempre defendieron el caso. Hasta el final de los días sostuvieron que lo que pasó en Amityville fue real. Pero las pruebas materiales no los acompañaron. Tampoco los testigos. Incluso George Lutz fue demandado por falsificación de hechos en el libro. El caso fue diseccionado por escépticos como Joe Nickel, quien lo catalogó como una historia de marketing paranormal. Un montaje bien armado que mezcló el morbo de un crimen real con la fascinación por lo oculto. Stephen King también fue categórico. Según él, todo se trató de una familia con una gran deuda que cedió a su propio estrés. Insisto una vez más en que si quieren conocer todos los detalles sobre Amityville, no como este video que tocamos medio por arriba el caso, vayan a ver el especial que hicimos en este canal. Tal vez se sorprendan con los datos que brindamos ahí. Hay que verlo, hay que verlo. Amityville demuestra que muchas veces la verdad no importa tanto como la historia. Aunque la mayoría de los elementos fueron desacreditados, el caso sigue vigente. Pero en medio de todo eso, los Warren se consolidaron como los rostros visibles del misterio. Aunque no resolvieron el caso, aunque nunca ofrecieron pruebas sólidas, aunque ni siquiera estuvieron tan involucrados con lo que pasó luego, su imagen quedó asociada para siempre con la casa maldita. Además, empezaron a cobrar abultados cheques de Hollywood, que de allí en adelante comenzó a contactarlos como consultores para películas de miedo. De un momento a otro, las apariciones de los Warren en programas de televisión y radio se multiplicaron. Se habían vuelto eminencias, una voz de autoridad. Con rostros serios, recorrían estudios repletos de luces, ofrecían conferencias y daban entrevistas. Y por supuesto siguieron cobrando cheques y documentando casos. Elimina la congestión y los demás síntomas de la gripa con la fórmula del alivio de Noraver Gripa. Esto que te voy a mostrar acá es algo que no se puede hacer en Facebook Ads, pero... El curioso caso Enfield. En 1977, Reino Unido atravesaba una crisis económica y muchas familias de clase trabajadora vivían al borde de la precariedad. Una de ellas era la familia Hodgson, conformada por una madre soltera, Peggy, y sus 4 hijos. En ese contexto ocurrió uno de los casos más documentados de supuesta actividad paranormal en la historia, y también uno de los más cuestionados. Todo comenzó en agosto del mencionado año, en una vivienda social del 284 de Green Street. Janet, una de las hijas de 11 años, comenzó a contar que su cama se movía sola durante la noche. Al principio su madre pensó que era una broma, pero rápidamente los eventos se intensificaron. No solo empezaron a lidiar con golpes en las paredes, ruidos inexplicables y muebles que se desplazaban frente a testigos, también empezaron a convivir con voces guturales que empezaron a salir de la mismísima Janet. Esa voz profunda y masculina se presentó como el espíritu de un hombre llamado Bill Wilkins, un antiguo inquilino que había muerto en la misma casa. Los fenómenos fueron presenciados por vecinos, policías e incluso detectives que se acercaban incrédulos. El Daily Mirror cubrió el caso, enviando fotógrafos y cronistas que corroboraban todas y cada una de las cosas que la familia decía. Pronto el caso fue tomado por investigadores de la Society for Physical Research, en particular Maurice Grosset y Guy Lyon Playfair, quienes documentaron durante meses los fenómenos. Estos sujetos llevaron una minuciosa bitácora de los atormentados días que la familia debió atravesar. Fue entonces cuando, entre todos los flashes y las grabadoras, aparecieron Ed y Lorraine Warren. Según algunos registros, los Warren solo estuvieron en Enfield durante un par de días, a diferencia del año entero que pasaron los investigadores británicos. Sin embargo, su relato difiere. Ed Warren aseguró que Enfield era un caso de posesión demoníaca real. Lorraine, como siempre, sintió una presencia maligna al entrar. Según ellos, Janet estaba siendo utilizada como conducto por una entidad no humana. En las películas del Conjuro esta participación fue exagerada, mostrando a los Warren como protagonistas centrales del caso.
Y según dicen, su intervención no solo fue breve, sino muy cuestionada. Guy Lyon Playfair llegó a declarar: los Warren vinieron sin invitación, buscando capitalizar el caso. Estaban más interesados en cobrar que en investigar. Haciendo oídos sordos a las críticas, los Warren sumaron a Enfield a su lista de experiencias sobrenaturales extremas. Más allá de las controversias y los posibles fraudes que quisieron demostrarse, es importante centrarse en un detalle más que interesante. Como dijimos, en este caso la presencia de los Warren fue casi simbólica. Así todo, hoy día hay quienes siguen pensando en ellos cuando se menciona Enfield. Esto muestra el gran poder que Ed y Lorraine tenían para sumar a su propio catálogo casos en los que apenas participaban. Así es que puede explicarse por qué, en algún momento, llegaron a declarar que habían tenido injerencia en más de 10.000 eventos anómalos. Enfield es también para muchos la prueba de que Ed y Lorraine no respetaban el trabajo de otros colegas, razón por la cual, de a poco, empezarían a ser despreciados por quienes tenían sus mismos intereses. Y las críticas no hicieron más que empeorar cuando en 1981 se los acusó de querer colaborar para dejar en libertad a un peligroso asesino. El diablo me obligó a hacerlo. Esa película, la de la vida real, o sea, la película que se hizo sobre este caso en específico, ¡boh! Qué película tan hijueputa, hermano. Relatan literalmente toda la historia de principio a fin de este caso. En 1981, el pueblo de Brookfield, Connecticut, se convirtió en escenario de un hito sin precedentes. Todo empezó con un crimen. Un joven de 19 años, Arne Cheyenne Johnson, apuñaló y mató a su arrendador, Alan Bono, tras una acalorada discusión. El asesinato fue presenciado por la novia de Arne y su hermana pequeña. Pero lo que parecía ser un crimen pasional con exceso de alcohol, pronto se convirtió en un episodio siniestro que involucraría posesión demoníaca, exorcismo y a los Warren en el ojo del huracán. Y es que rápido se dijo que el génesis de aquel drama se encontraba unos meses antes y tenía de protagonista al hermano menor de la novia de Arne, un niño de 11 años llamado David Glatzel. Según su familia, David comenzó a actuar de forma extraña tras visitar una vieja casa. Decía ver una figura de anciano de ojos negros, pies de pezuña y voz cavernosa. Nadie le prestó mucha atención hasta que comenzó a gruñir, a hablar en lenguas, tener convulsiones y ataques violentos. La familia Glatzel pidió ayuda a la iglesia, pero al no recibir una respuesta rápida, recurrieron a Ed y Lorraine Warren, quienes declararon que David estaba poseído por múltiples demonios. Según Lorraine, durante el proceso del exorcismo, presenciado por sacerdotes católicos y la familia, Arne retó al demonio y le dijo, y cito, «Ven a mí en su lugar». A partir de ese momento, según los Warren y la familia, la oscuridad se había transferido a él. Arne comenzó a mostrar comportamientos erráticos, entraba en trances, refunfuñaba sin sentido, afirmaba ver la figura del demonio en el bosque y tenía vacíos de memoria. Básicamente su personalidad había cambiado. Meses después había tenido lugar el cruento asesinato de su casero, una madrugada en la que habían abusado de bebidas etíricas. Cuando el caso llegó a la corte, la defensa legal de Arne, liderada por el abogado Martin Minella, hizo historia. Intentó usar la posesión demoníaca como argumento de defensa. Afirmó que Arne no era responsable de sus actos, porque no era él quien controlaba su cuerpo. La prensa explotó. El caso se convirtió en un circo mediático. Era la primera vez en la historia de los Estados Unidos en la que la defensa legal de un crimen fue supuesta posesión demoníaca. Los Warren dieron conferencias, entrevistas e incluso vendieron los derechos de la historia. Pero el juez, Robert Callahan, rechazó rotundamente el argumento sobrenatural. Dictaminó que no había base legal para juzgar la existencia. Es que también, o sea, es que qué mamada. O sea, es como que alguien venga, ni Dios lo quiera, toco madera. Alguien venga y asesine a algún conocido tuyo, familiar tuyo. Y tú lo denuncies y venga y te diga, no, es que yo lo hice porque estaba endemoniado. Y quieran darle la libertad por eso. ¿Esa mamada qué, güey? ¿Esa mamada qué, güey? De espíritus ni demonios, y que la defensa debía centrarse en la salud mental del acusado. Finalmente, Arne fue condenado por homicidio en primer grado. La sentencia fue de 10 a 20 años, aunque solo cumplió 5 años en prisión por buen comportamiento. Salió en libertad en 1986, se casó con su novia de entonces y ha mantenido un perfil bajo desde su liberación. Nunca se retractó. Hasta el día de hoy asegura que no estaba en control de sí mismo.
Este caso marcó un antes y un después en la reputación de los Warren. Por un lado los hizo mucho más famosos, pero por el otro aumentó el escepticismo sobre ellos. Además, había dos cosas imposibles de negar. Si los Warren estaban actuando solo por interés, se habían prestado a defender a un homicida, sin contar que al haber asistido al niño poseído, habían colaborado para que no se pudiera ayudar realmente a una persona que quizás sufriera de esquizofrenia o psicosis infantil. Los rumores son muchos. Se cree que los Warren hicieron mediático el caso a cambio de los derechos de la historia, mientras otros dicen que ni siquiera conocían a los involucrados hasta que los abogados de la defensa los contrataron y les dijeron qué historia debían contar. En eso se habían convertido estos supuestos investigadores, en una carta que solían jugar los abogados cuando ya no sabían cómo sacar a sus defendidos de aprietos. ¿En base a eso fundaron su fortuna? Como queda claro hasta ese momento, Ed y Lorraine eran tan admirados como odiados, y no se detuvieron, claro que no. Llevo más de Por 14 puta, años loco. trabajando en remoto y a mi Esta ritmo. vaina la van a Y cobrar, no es que te pero, falten habilidades. El espeluznante caso Small. A ver. El caso Small es uno de los más oscuros del archivo Warren, aunque nunca fue objeto adaptado por Hollywood a gran escala. Ocurrió entre 1974 y 1989 y fue objeto de libros, entrevistas e incluso una película para televisión. Pero más allá del foco mediático, lo que supuestamente sucedió en esa casa de West Pittston, Pensilvania, sigue perturbando a quienes lo investigan. Jack y Janet Smurl vivían junto a sus hijas en un dúplex junto a los padres de Jack. Tras una serie de reparaciones por una inundación, comenzaron los fenómenos: luces que parpadeaban sin causa, puertas que se abrían y cerraban solas, golpes en las paredes y mascotas que se comportaban de forma errática y agresiva. Un típico poltergeist, pero lo que marcó la diferencia con otros casos fue el nivel de agresión. Mientras la madre y la abuela fueron arañadas por una fuerza invisible, Jack aseguró haber sido abusado por una entidad demoníaca. Durante años, la familia vivió atormentada. La iglesia local se negó a intervenir directamente, por lo que acudieron a Ed y Lorraine Warren. Los Warren sostuvieron que la casa estaba bajo el ataque de un demonio superior muy antiguo. Durante sus visitas, Lorraine afirmó ver una sombra negra con forma humana y sentir una presencia tan fuerte como en Amityville. Trajeron a un sacerdote que realizó varias bendiciones, pero según los Warren, eso solo agravó los eventos. Jack sufría episodios de parálisis del sueño acompañados de visiones. Janet se enfermaba sin razón aparente y la hija mayor comenzó a hablar sola, diciendo que alguien le susurraba cosas desde el armario. Finalmente, tras una serie de exorcismos aprobados por la iglesia, los fenómenos cesaron lentamente, aunque nunca del todo. El caso fue cubierto por el Scranton Times y más tarde se publicó el libro The Haunted, en coautoría con los Warren. Pero las críticas no tardaron en aparecer cuando un arzobispo negó haber autorizado ningún exorcismo oficial en esa propiedad. Por otro lado, los vecinos dijeron nunca haber visto ni escuchado nada fuera de lo común, y un investigador paranormal independiente, Paul Kurtz, concluyó que los fenómenos eran producto de alucinaciones y de disfunción familiar. Jack y Janet siempre mantuvieron su versión, que su casa fue invadida por el mal y que los Warren fueron los únicos que intentaron ayudarlos de verdad. Nuevamente hubo un sector que señaló a Ed y Lorraine de estar abusándose de personas con problemas más complejos, ya no solo alimentando sus fantasías, sino interfiriendo en un tratamiento que de verdad pudiera ayudarlos. ¿Acaso los Warren eran capaces de hundir psicológicamente a cualquiera con tal de vender más derechos y seguir creciendo en estatus? De un modo o de otro eran tan populares a fines de los 80 y principios de los 90 que decidieron abrir una nueva faceta de su negocio. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El Museo del Oculto. Los expedientes que Ed y Lorraine supieron acumular incluyeron también exorcismos a hombres lobos y hasta una grabación de la famosa Dama de Blanco. A su modo, los Warren tocaron todos y cada uno de los tópicos de las historias de miedo, siempre agregándole una mística propia. Pero una vez que los casos eran cerrados, los investigadores no se limitaban a escribir libros, sugerir adaptaciones cinematográficas o pasear por programas de TV para repetir una y mil veces experiencias que dejaban al público con ganas de saber más. Sin prisa pero sin pausa, los Warren empezaron a gestar una de las más reconocidas colecciones de objetos supuestamente malditos. Y es que Ed y Lorraine no solo expulsaban espíritus, muchas veces, según su versión, identificaban objetos que actuaban como conductores o anclas para entidades demoníacas.
Estos objetos eran llevados a su casa. ¿Por qué? Simple. Haciendo gala de un carácter estoico comprometido, los Warren se autoproclamaban como guardianes, capaces de mantener al mal a raya, todo en base a oraciones diarias, agua bendita y una fe innegociable. De este modo, el sótano de una casa suburbana en Monroe, Connecticut, se convirtió en un peculiar depósito repleto, entre otras cosas, de misteriosas estatuas, máscaras tribales, grimorios, muñecas de porcelana y decenas de urnas selladas con inscripciones extrañas. Cada pieza allí guardada tiene una historia oculta, historias que en muchas ocasiones hasta el día de la fecha se mantienen latentes. En determinado momento el sótano abrió sus puertas al público y fue bautizado como el Museo de lo Oculto de los Warren. Por unos billetes, cualquiera podía visitar este santuario, en cuyos estantes se exhiben algunos de los objetos más peligrosos del mundo. Los carteles del estilo no abrir, no tocar o cuidado pueden verse en diferentes rincones, lo que por supuesto ayudó a incrementar el furor del público. En pocos meses el museo se convirtió en un punto de referencia para los seguidores de lo paranormal. Allí, por ejemplo, podían conocer a la verdadera Annabelle, que como dijimos, descansa dentro de una caja de cristal debidamente santificada para apaciguar sus oscuras energías. Así todo, ni la caja de cristal ni las oraciones fueron suficientes en alguno de estos casos. Los Warren siempre afirmaron que Annabelle no había perdido su poder a pesar del encierro. De hecho, en más de una ocasión relataron varios incidentes relacionados con ella. El más conocido de estos incidentes fue el de un joven que habría visitado el museo en tono burlón solo para desacreditarlo. Según se dice, el chico habría golpeado el vidrio de la muñeca para luego susurrar algo que lo habría condenado. Nadie supo muy bien qué fue lo que el chico expresó mientras miraba el rostro de Annabelle. El rumor más extendido es que la había desafiado, algo del estilo: si realmente tenés poderes, demostralo. Se fue del museo riendo a carcajadas, señalando de ingenuos a todos los que esperaban por entrar. Esa misma tarde falleció en un accidente, luego de que su moto fallara de modo imprevisto y lo hiciera perder el equilibrio. Tiempo después, un sacerdote que había catalogado a los Warren de mentirosos desestimó la influencia de la muñeca frente a los medios y a las horas su auto fue impactado por un camión. Quiero cero estrés, quiero cero afán, de eso se trata la filosofía, ¿acaso no me ve? No es cuestión de plata, consígase una... Como sucede con todo alrededor de Ed y Lorraine, hay nulas evidencias de estos casos, aunque ellos se encargaron de narrarlos hasta el cansancio. ¿Era una advertencia genuina para evitarle problemas a otros visitantes? ¿O se trataba de una excelente estrategia de marketing para darle al sitio un aura aún más escalofriante? Sea como sea, Annabelle no está sola. El museo está lleno de artefactos igual de oscuros que la muñeca. Conozcamos algunos de ellos. El llamado ídolo satánico. Mierda, mira esa vaina. Una estatua que fue encontrada en los bosques de Connecticut durante un ritual de magia negra. Según los Warren, cada dueño anterior del ídolo había muerto en circunstancias trágicas. El espejo de la invocación es el para nada metafórico nombre de un espejo que habría sido utilizado en rituales de necromancia. Se dice que quien se mira en él durante demasiado tiempo comienza a ver otra versión de sí mismo. Por su lado, la sombra del hombre bestia es una figura tallada en madera traída desde Haití. Según Ed, provocaba ataques nocturnos y visiones de entidades con cuernos. El museo también cuenta con su propio órgano, pero y en Haití que se ve bastante la brujería y la magia negra. Claro que no se trata de un órgano común y corriente en el que los visitantes se sientan a tocar alguna pieza clásica. Es un órgano que suena por las madrugadas, sin que nadie lo toque. A quien quisiera escucharlos, los Warren repetían que destruir aquellos objetos no era una chance. De hecho, romper alguno de estos elementos sería el equivalente a liberar esas fuerzas o entidades que por alguna razón los habían tomado. El museo nunca permitió estudios externos ni monitoreos independientes. Muchos investigadores lo visitaron y tras tomar nota de cada historia que allí escucharon, fueron incapaces de rastrear la veracidad de las mismas. Según Ed y Lorraine, se debe a que muchas personas les habían confiado esas reliquias para ya nunca volver a mencionarlas. Durante años, cientos de individuos bajaron por las estrechas escaleras que llevaban a ese sótano, pero cerca del final del milenio anterior, el furor por esta pareja de investigadores había empezado a menguar. Luego de pasar décadas y décadas como abanderados de lo intrigante, parecía que los Warren perdían su lugar de privilegio en la cultura pop. El 23 de agosto de 2006, Ed, de 79 años, moría por complicaciones de un derrame cerebral.
no pudo presenciar cómo en 2014, y luego del estreno de El Conjuro, su apellido volvía al podio. Tampoco pudo defenderse cuando en 2017 The Hollywood Reporter publicó una nota con fuertes acusaciones. Los secretos de los Warren. Una mujer llamada Judith Penney declaró que vivía una relación amorosa con Ed Warren desde que tenía 15 años y mientras él ya tenía más de 30, todo con el consentimiento de Lorraine. Judith agregó que vivió en casa de los Warren durante décadas. Aseguró a su vez que los Warren manejaban todo como un negocio y que los casos eran cuidadosamente modificados para maximizar su valor literario o cinematográfico. También afirmó que muchas veces Ed manipulaba emocionalmente a los testigos y buscaba siempre que el relato encajara con el patrón demoníaco, aunque no existiera evidencia de aquello. Esto dejó una mancha profunda sobre su reputación como investigadores de fe. Además, y como mostramos, la crítica más común a los Warren no es que fueran totalmente falsos, sino que mezclaran verdad y mentira en una alquimia peligrosa. Posiblemente ayudaron a personas que estaban pasando por momentos de desequilibrio emocional o psíquico, pero al mismo tiempo alimentaron esos miedos, los ritualizaron y los comercializaron. Ed y Lorraine comprendieron algo que pocos investigadores paranormales habían entendido hasta ese momento: el poder de la narrativa. No bastaba con vivir un fenómeno, había que contarlo, hacerlo inolvidable, y eso los Warren lo hacían mejor que nadie. Para sus seguidores ellos eran los protectores del umbral. Para sus detractores eran simplemente una pareja de estafadores con ganas de destruir vidas. Mientras el mundo los conocía como los investigadores paranormales más famosos de la historia moderna, un sector cada vez más una cara de diabólica esa señora, bro. Amplio de periodistas, científicos y hasta allegados de las propias víctimas comenzaban a levantar una acusación incómoda. Todo era un show, una actuación cuidadosamente montada para construir un imperio espiritual. El testimonio de Judith Penney pareció afianzar esta idea. Aparte de su palabra, la mujer demostró una gran cantidad de fotografías en las que se podía comprobar que efectivamente conocía a los Warren desde que era menor de edad. Incluso los había acompañado a cubrir muchos de los casos que luego los consagrarían. Ed y Lorraine la presentaban como una simple ayudante. Con el correr de los años, la acusación de Judith fue ampliamente analizada. Si los Warren deseaban vivir una relación abierta, no hay por qué escandalizarse. ¿Pero era cierto que Ed había iniciado una relación con ella cuando era menor? ¿Lo terminaba de encumbrar esto como un manipulador? ¿Su mujer había sido cómplice pasiva? Muchos sugieren que es probable que algunos estudios cinematográficos hayan ayudado a que lo dicho por Judith no consiguiera el impacto que debería haber tenido. Todo con tal de arruinar la de por sí dudosa reputación de estos investigadores, cuyas aventuras les significaban y les significan ingresos millonarios. Otros se preguntan si no sería Judith la que estaba queriendo aprovecharse. Lorraine prefirió nunca referirse al tema. Mantuvo un sugerente silencio hasta el 18 de abril de 2019, cuando murió. Se llevó con ella todas las respuestas. Con su deceso se ponía fin a una carrera con más de 70 años de trayectoria. La gran pregunta en ese momento fue: ¿quién se iba a hacer cargo de su legado? Para eso debemos volver a hablar de Judy, pero no de Judy Penney, que fue quien denunció a Ed Warren, sino de otra Judy, porque resulta que la hija que tuvieron Ed y Lorraine Warren también se llamó Judy. Los herederos. Judy Warren llegó al mundo el 11 de enero de 1946 en Connecticut, cuando aún sus padres no encabezaban programas que salían en el horario central y cuando la mayoría de los casos que lo harían convertirse en íconos aún no se habían gestado. Según la chica, sus progenitores eran personas muy activas, siempre embarcados en diferentes proyectos y con una asombrosa cualidad: sabían hacer las mejores fiestas de Halloween de todo el barrio. Sí, cuando llegaba ese momento del año en que las casas se llenaban de calabazas sonrientes y calaveras de utilería, Ed y Lorraine se encargaban de adornar su casa con los más variados artilugios. Esa fue la imagen de sus padres que más repitió Judy en muchas de las entrevistas que brindó. Dos adultos con abundante imaginación y enamorados de toda la parafernalia sobrenatural. De hecho, Judy nunca dudó en referirse a Ed y Lorraine con el término de artistas, quizás saldando con eso otras cuestiones un tanto más escabrosas. Dicho esto, la heredera de los Warren aseguró que siempre fue muy miedosa y que en determinada edad empezó a ser criada por su abuela, dado que sus padres comenzaron con sus ya consabidos viajes por todo el mundo, cazando historias de fantasmas.
En 1979, con 33 años, Judy conoció a Tony Spera, un hombre que trabajaba como policía en Bloomfield, Connecticut. El flechazo entre ambos fue inminente, y más temprano que tarde comenzaron una intensa historia de amor. Cuando Tony conoció a sus suegros, quedó fascinado y abandonó las fuerzas de seguridad para profundizar conocimientos en el mundo de la demonología. De allí en adelante se formó en las artes oscuras. Según contaría luego Tony, encontró en Ed y Lorraine un gran apoyo emocional y espiritual. El hombre había perdido a su madre y a su hermano, y cuando los otros le aseguraron que la vida después de la muerte era una raridad, encontró una nueva filosofía de vida y abrazó la fe con un entusiasmo que hasta ese momento no creía propio de él. No es por nada, pero esa señora se ve demoníaca, brother. Ella no era seguro la que estaba poseída, bro. Inventó toda esa vaina yo no sé, bro. Tiene una cara de demonio que no puede con ella, bro. Con el tiempo, Tony comenzó a colaborar con los Warren, los ayudó en investigaciones, los acompañó en giras y brindó su conocimiento como ex policía para darle a sus libros un carácter más profesional. Por todo esto, no es raro que al morir Lorraine, Tony quedara a cargo del Museo de los Warren. Sin embargo, pudo gestionarlo solo un año, dado que en 2020 el lugar fue cerrado por orden del municipio. ¿La razón? No tenía los permisos para operar como atracción abierta al público. Estaba ubicado en una zona residencial y las constantes visitas de fans perturbaban la tranquilidad de vecinos que se habían cansado de ver por allí a fanáticos del conjuro que buscaban algún tipo de experiencia ligada con el más allá. Tony prometió reabrirlo en otro sitio, pero hasta hoy eso no sucedió. De vez en cuando el hombre publica videos mostrando los objetos y recordándole a quien quiera escucharlo que no son juguetes, sino algo a lo que hay que respetar. También fue Tony quien decidió pasear a Annabelle por varias ciudades, lo que le valió la crítica de los más fundamentalistas, que lo trataron de no estar haciéndole honor real a los Warren. Tony se rió de las críticas y remarcó que tanto Ed como Lorraine habían sacado a Annabelle del museo en muchísimas ocasiones. Según él, lo que sucede es que nadie sabe realmente nada de los Warren. Tanto se dijo de ellos a lo largo del tiempo que ya se ha creado una imagen totalmente distorsionada de lo que eran y de cómo lo hacían. Se convirtieron básicamente en mitos. La gente se piensa que comunicar es solo hablar, pero no es así. Nuestras cejas, nuestra boca, nuestras... Conclusiones, caso abierto. Es imposible no encontrar ciertos fundamentos incuestionables en las palabras de hombres como el famoso escéptico Joe Nickell, que desarmó gran parte del expediente Warren y terminó calificándolos de charlatanes con crucifijo. Por su lado, el ya mencionado Paul Kurtz, filósofo y fundador del Center for Inquiry, concluyó que sus casos podían resumirse en tres grandes grupos: los que en realidad eran histeria colectiva, los que versaban de enfermedades mentales no diagnosticadas y los que lisa y llanamente eran evidencia de una perversa manipulación emocional. Sin embargo, también es cierto lo que sus defensores alegan. Gracias a los Warren, el espiritismo, que había tocado su punto clave en los años 20, había podido reinventarse en tiempos donde la razón buscaba imponerse. Hay quienes dicen que si bien quizás no fueron del todo honestos, los Warren funcionaron como un símbolo protector para todas esas historias que disfrutaban desde jóvenes, cuando Lorraine veía auras y Ed aún tenía pesadillas con los monstruos de su infancia. Quizás, si no fuera por ellos, no se habrían debatido en horario estelar temas como la reencarnación o la posibilidad de contactar con muertos. Quizás fueron encargados de dar voz a una posibilidad que de otro modo nunca hubiera tenido chance de ser escuchada. El gran problema es, ¿cuántas vidas inocentes se cobraron en el camino? ¿Cuántas familias que precisaban ayuda terminaron siendo expuestas y luego descartadas? ¿Cuántas personas no pudieron acceder a una ayuda real por la monopolización que los Warren hacían de sus casos? ¿Cuántos terminaron señalados de locos luego de que los reflectores se apagaban y los Warren se alejaban contando billetes? ¿Pudo haber en ellos un atisbo de querer ayudar genuinamente? ¿Gracias a ellos alguien se habrá sentido acompañado de verdad? Más aún, si los Warren son en realidad unos estafadores, ¿no será que en realidad también lo son quienes querían publicar sus libros, quienes les daban entrevistas o quienes le brindaban grandes espacios para sus conferencias? ¿No son entonces también estafadores quienes compraban los derechos de autor de esas historias que los Warren pusieron en vidriera? Entonces, de haber sido el gran fraude que todos señalan, ¿fueron causantes o solo engranajes funcionales?
¿Qué creen ustedes sobre ellos? Los leo en los comentarios. Está cabrón, hermano, honestamente. Bueno, yo no te puedo decir si sea verdad o sea mentira. Honestamente, o sea, si te digo yo desde mi punto de vista, hay gente que ha aprovechado estas situaciones para monetizar, pues, los casos y este tipo de cosas ya. Porque sí, no te voy a negar de que hay mucho charlatán que se inventa muchas cosas, pero, como te digo, así como existen las cosas buenas, hay que estar claro que también existen las cosas malas. Y así como existen las cosas malas, pues está, así como está Dios, está el diablo. Y pues hay que cuidarse porque yo, si te lo digo desde mi punto de vista personal, yo te digo, yo sí creo. Porque yo he vivido muchas cosas que, o sea, facilito te puedo decir, hey, esta vaina está complicada. O sea, más porque son cosas de niños, ¿sabes? Y al sol de hoy me siguen pasando, entonces siento que sí, puede haber un poquito de verdad, puede haber un poquito de charlatanería también, pero todo siempre y cuando tú tengas la capacidad de discernir, ¿sabes? De darte cuenta cuando es verdad y cuando es mentira. Creo que eso tú lo desarrollas experimentándolo. O sea, si alguien te lo cuenta, pues no es lo mismo. Pero si tú lo experimentas, ahí es cuando tú decides creer y decides saber, no decides saber, sino que te das cuenta cuando alguien te lo está contando en verdad y cuando es mentira, ¿sabes? En este caso de los Warner, pues 50-50 ya. Porque no hay como que evidencia física, que es lo que vale, lo que importa. Entonces, nada, familia. Eso fue todo por hoy. Un videito larguito para el regreso. 1 hora y 20 y pico. Como para que te disfrutes el día de hoy. Mañana sí, una reacción en la noche, normal como siempre. Así que nada, familia. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.